Cristina. Ay, por ojalá, favor. Dios nos oiga. Dios nos oiga. Bueno, los datos de Maxi Sardi. Sí, yo tenía bien las cifras, pero mal los tiempos. 2.000 millones de pesos por mes los remises. Me dice Sardi, yo lo pasé a 2 palos dólar porque es más tangible, está bien. 2 millones de dólares por mes solamente en remises y a veces más. 25 palos año. Solo de remises. Después me dice... 25 millones de dólares se gastan en remises. ¿Cuántas cosas se pueden hacer con 25 millones de dólares? Un montón. Se van en remises. Después me dice, 20.000 millones de pesos se van en pasajes, promedio mes. Unos 20 palos dólar, o sea, 20 millones de dólares en pasajes. Me dice, son entre 200 y 250 millones de dólares al año, el tema de los pasajes, ¿no? Y son unos 100 palos de acá a abril de recorte si el gobierno logra esa negociación. Me habla del aumento de 90 puntos que se negociará. Me dice, esto está interesante, me dice que en transporte esta es la cuenta. Darles el aumento que pide el gremio, que son 90 puntos, representa unos 200 palos para pasar el verano. El gobierno les ofrece menos de la mitad para cerrar en un 35%, pero se los ahorra en pasajes. O sea, la cuenta de almacenes, lo que nos ahorramos en los pasajes de business que no corren más, se los damos en aumento constante y sonante. Me dice, están ofreciendo el 14, van a cerrar más arriba, ponele que cierren en el 35, lo pagan con lo que se ahorran en los privilegios que dejarían de percibir, pasajes y remises. Esta es la cuenta que me hace Maxi Sardi, que está siguiendo el tema. Gracias. Y que está haciendo su programa de radio en una emisora colega. Muy bien, le mandamos un saludo muy, pero muy grande. Sí, pero está bien pensado por parte de transporte, ¿no? Lo que ahorramos en privilegios lo volcamos en sueldos y recomponemos algo del atraso. Si a vos te dan a elegir, ¿qué preferís? ¿Una habitación común y un poco de guita en el bolsillo o una habitación premium y sin guita en el bolsillo? Olvídate, la primera opción. Olvídate, claro. ¿Sabés cómo van a salir pool? ¿Sabés cómo empezar a viajar todos en bondi, en subte? Y sí, claro. Cuidando el billete. Como es el billete de ellos, lo van a cuidar. Pero además, esto lo decía el otro día Plager, que me pareció interesante como argumento. Viste que cuando te hablan de la justificación del remis, te dicen, no, pero es un trabajo de enorme sensibilidad, donde hay que llegar descansado, entonces eso justifica que tengan un chofer a disposición, el señor del remis, porque bueno, si manejan ellos, vienen estresados por la Panamericana. Y Débora decía, ¿y el neurocirujano que tiene que hacer una intervención en el Argerich? ¿No tiene un trabajo de enorme sensibilidad? ¿No tiene un laburo en el que tenga que llegar descansado? Donde además también hay riesgo de vida, ¿no? Lo hay en el aire cuando uno vuela y lo hay cuando uno está en un quirófano. Entonces, el argumento de necesitan llegar descansados, todo el que ejerce algún laburo más o menos sensible necesita llegar descansado. Pero bueno, qué sé yo, no. Todos necesitamos llegar descansados a nuestro laburo. Y sí, no solamente pero depende los de uno. Si vos no dormiste anoche, es tu responsabilidad. Y si vos hoy te estresaste en la Panamericana, bueno, tu problema, ¿qué querés que te diga? Todo bien, pero problema tuyo que tomaste una elección de vida, que es vivir en Pilar. Bueno, nada, vos cuando decidiste vivir en Pilar habrás hecho una ecuación de costo-beneficio. Por supuesto. Lo que ganás y lo que perdés. Bueno, para hablar de todos estos temas y de cómo está la negociación, estamos en línea con el comandante Jorge Polanco, asesor aeronáutico, fue piloto durante 40 años en Aerolíneas Argentinas, dirige RAM TV, el primer programa de televisión especializado en la industria aerocomercial y es uno de los que explica más claro la problemática. Hola Jorge, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Marina, buenas tardes. Te estaba escuchando a vos y a tu socio ahí. Estábamos haciendo algunas cuentas, según información de Maxi Sardi. Correcto. Vos sabés que yo, fundamentalmente, he sido bastante cauto con todos mis comentarios y además con la compañía en el estado que se encuentra y la dejaron. Sí, claro. Hay que también analizar eso. La compañía sufrió 20 años de kirchnerato y fue demoledor para la compañía eso. No la pudo salvar ni Macri ni Dietrich en su momento. No. Es más, en algunos casos hasta desmejoró en muchos aspectos, pero hay que entender que además la profesión de volar, yo lo he vivido, y lo digo con total tranquilidad, es una profesión envidiada,
Pero también hay que entender que los pilotos, fundamentalmente las tripulaciones de cabina, no supieron vender ese sacrificio. En el caso del piloto, que tendrían que haberlo hecho desde siempre, como dije yo, es, muchachos, esta es la única profesión que cada 6 meses tenés que rendir un examen médico para acreditar que estás entero, tenés que hacer un examen técnico para demostrar que estás apto profesionalmente, cuando en el mundo no hay ninguna otra profesión. Ahora bien, si después encima te das el lujo de agarrar y hacer estos paros inconcebibles, o usar a Intergarco, como digo yo, para que haga estas... Para que haga trabajo sucio. Exacto. Se llega un momento donde la gente se entró a cansar y realmente ya no te toleran ni que vos o te envidian, ahora te odian. Antes te envidiaban, ahora te odian. Estás peor. Entonces, la realidad es que hace 8 meses el presidente le dijo, muchachos, se la paso a ustedes, le doy el andador y los pañales para que en un año, año y medio, ustedes la pongan a caminar, es de ustedes. Pongan un gerenciamiento profesional, háganla caminar y yo me abro. Ustedes se encargan de sacar los ñoquis que ustedes tienen en cada sector, cada gremio sabe quién es el ñoqui. Y los chicos pusieron el grito en el cielo. Sí, sí. Se viró para atrás, todos empezaron a hacerse los malos, jamás nos van a tener que matar. Entonces, bueno, esta es la consecuencia. Llegamos hasta acá, porque hasta ahí la gente apoyaba a Aerolíneas Argentinas. Había cierto afecto. Ahora no hay más afecto, hay odio. Es muy impactante. ¿Sabes que en los números de Jorge Giacobbe, en enero estaba 90-10 la opinión pública sobre Aerolíneas? El 90 quería que la empresa siguiera siendo una empresa del Estado y la aerolínea de bandera, y solo el 10 pensaba en la privatización como una opción viable. Y hoy está 50 y 50 en números redondos, ¿no? Te diría que hasta me sorprende, porque tengo conocidos, amigos, empresarios que me llaman y me dicen, ¿por qué no le decís a tus amigos que se vayan al carajo? Claro. O sea, gente que se fue, por ejemplo, a Punta Cana, lo agarraron con un paro, fueron a jugar un partido, fueron a jugar golf, y después desde ahí, ¿sabes qué hicieron? Sacaron ticket con American, se fueron a Miami y se vinieron para América. Y a mí me duele que me digan, no volamos más con tu compañía. Y bueno, sí, digo, claro. Yo no la manejo, obviamente, pero digo, es real todo lo que la gente siente. El afecto estaba y el afecto no está más. Obvio, porque el afecto siempre es la consecuencia de los actos, ¿no? Y el otro día decía Novarecio que cayeron 25% las reservas y las emisiones de tickets para la temporada de verano en términos comparativos con la anterior en Aerolíneas Argentinas. Bueno, justamente por esto. Marina, es un montón perder un cuarto de tus clientes. ¿Vos sacarías un pasaje para viajar en Año Nuevo ahora o después de la primera? Y entonces, bueno, eso ya se empezó a notar, porque dentro de 30 días no va a haber más dinero, o 40 días no va a haber más dinero para pagar salarios, pagar el combustible. Pero lo más grave de todo, que no tomaron, hay una palabra en la industria aeronáutica que yo siempre hago recordarles, que se llama conciencia situacional. La conciencia situacional significa saber dónde estás, hacia dónde vas, qué hay alrededor tuyo, qué está pasando y dónde vas a llegar, quién te va a esperar. Aquí nunca analizaron eso y se olvidan de que la gente ahora ya se cansó, que hay un juicio en Nueva York por 350 millones de dólares que hay que pagarle a los españoles por la compañía en esa pseudo quitada que le hicimos a los gallegos. Iberia, y que además de eso, están 200 millones abajo la compañía por la falta de productividad, porque vamos a ser medianamente honestos con algunos conceptos. El problema no es que haya un pasaje más o un pasaje menos, el problema es que no hubo conducción económica. La empresa fue una empresa política, y la política lo único que devuelve son votos, y en realidad la empresa, en vez de devolver votos, debería haber devuelto dólares para poder pagar todo lo que se gasta y se consume. Y eso fue lo que hicieron durante 20 años la política del kirchnerismo, darle a los 23 gobernadores vuelos de aerolíneas, y los gobernadores a fin de año le devolvían votos. Claro. Ahora no le pueden devolver un peso. Y la realidad es que no la tienen la plata para pagar lo que hay que pagar de los aviones. Y también se usó para beneficiar a los gobernadores amigos,
interconectividad, con frecuencias de vuelo, y a los no amigos se los ha castigado sistemáticamente. O sea, esto... Exacto. No, hubo gobernadores que se vanagloriaban de yo tengo más vuelos que vos. Tío. Sí, era una compulsa a ver quién la tenía más larga, en el sentido que tenía más vuelos de aerolíneas. Entonces yo. Y el egocentrismo lo mataron todo lo que hay alrededor, y ahora hay 10.000 personas viendo tristemente cómo sus sindicatos no se allanaron, y el único que tuvo la habilidad de separarse de toda esta hecatombe fue Ricardo Sirieli, que es de los técnicos aeronáuticos. Sí. Que de verdad, como dice ahí un chico que hace periodismo, dice, la vio en serio, la vio venir. Es verdad. Ahora, Jorge, en tu experiencia, vos recién planteabas los escenarios posibles, esta idea del gobierno de dársela a los empleados, que los gremios resisten, o parte de los gremios resisten, la posibilidad de articular una privatización, la idea del proceso preventivo de crisis y hasta la posibilidad de un cierre, ¿no? Como consecuencia del proceso preventivo o no. Cuando vos iniciás proceso preventivo, quiere decir que ya es jaque mate. Bueno, ¿y cuál crees que es el escenario? Te pregunto dos cosas que no necesariamente están conectadas. El más probable y el mejor de estos escenarios. Yo en mi fuero íntimo no quisiera que la manden, digamos, al proceso de cierre. Sí. Pero creo que el gobierno, en su proyecto político, no va a ceder un centímetro, ni va a permitir, y como fue impensable para los argentinos que auditaran las universidades, y ahora ya no se habla más, que le entrara a la aduana y a la FIP, y allá también están, o sea, todas las cosas que fue apuntando fueron cayendo de a una por vez. Y es porque no hay ninguna intención de retroceder un solo centímetro. Y eso es lo que me preocupa, que no hayan percibido esa actitud del gobierno de vamos a ir para adelante. Y cuando le dijeron se la damos a ustedes, la oportunidad de los sindicatos de decir dámela, y negociemos, dame más financiame tiempo, la transición, pero dámela. Exacto. Yo un poco participé de eso, quiero ser honesto, no lo puedo ocultar. Y en gran parte había unas facilidades terribles. Ya no estarían ahora negociando, como digo yo, el velorio. Están negociando. Podrían estar tranquilamente sabiendo de que tenían un año más o X tiempo, con la capacidad operativa cubierta, con el combustible cubierta. Porque mañana mismo, si el gobierno quiere, le dice a IPF, no le den más combustible y se acabó, no sale ningún avión a volar. No, claro. Bueno, Jorge, gracias por tu mirada, por tu aporte. Vamos a estar siguiendo el minuto a minuto de la negociación y lo que siempre decimos, viste, en este esquema perdemos todos. Los que la bancamos con los impuestos, los que viajan, los que no viajan y la bancan, los empleados, menos las cabezas, las cúpulas sindicales o gremiales, vamos a hablar con propiedad. Menos ellos han perdido todos en el camino. Entonces este esquema así no va. Lamentablemente, y tampoco... Eso no tienen problema, porque aparte de sueldo, cobran sueldo también de los sindicatos. Claro, o sea, cobran doble sueldo. Pero hay mucha gente que necesita seguir trabajando y ojalá que puedan seguir haciéndolo. Ojalá. Seguramente, si no es en aerolínea, van a ser quizás en otro lugar. Pero los buenos se tienen que salvar en esto. Tal cual, firmamos al pie de eso. Gracias, comandante Jorge Polanco, por la comunicación. Gracias, Marina. Muchas gracias. Era Jorge Polanco, asesor aeronáutico y director de RAM TV, el primer programa de televisión especializado en la industria aerocomercial. Lo voy a ver, RAM TV, nunca lo vi, lo voy a ver. Pasaba por el aire del Observador 107.9. Calabró 107.9. No te